Bien, ahora ya dejo de verlos. Entonces, en junio de 2020, como colaboradora de AFE, de esta asociación que me abrió las puertas a poder participar en una tarea que me resulta muy interesante, que es poder colaborar con las personas que están todo el tiempo al cuidado de otras personas que tienen un trastorno mental grave, ¿sí? Y que muchas veces han sido descuidadas, muchas veces han sido obligadas a soportar situaciones para las cuales no estaban capacitados, entonces estamos trabajando en eso. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, Daniel? Sí, perfectamente, dale. Bien, entonces, el objetivo general de este encuentro, ¿cuál podría llegar a ser? Nosotros conocimos que desde el Reino Unido se hizo un programa para capacitar a las personas que padecen esquizofrenia en la autogestión de su propia psicosis. ¿Sí? Es un programa que se ha distribuido por el mundo, pero que especialmente se ejecuta en Inglaterra y en Australia, y como les decía, está destinado a personas que padecen esquizofrenia. Programas de prevención de recaídas destinados a familiares, ¿sí? No hay demasiados. Entonces vamos a intentar mostrarles una adaptación de ese manual, ¿sí? Una adaptación que hicimos al público familiares, ¿sí? Pero solamente vamos a ver un resumen, una reseña, para que lo conozcan. Después, y si están de acuerdo y les parece interesante, podríamos profundizar en este programa, ¿sí? Que requiere varios encuentros, no un solo encuentro. Entonces hoy vamos a ir medio rápido, solamente para que tengan ideas de que existe y que hay algunas estrategias que son útiles, pero no vamos a poder profundizar demasiado. El programa tiene como objetivos detectar precozmente el regreso de una psicosis. O sea, tiene como objetivos conocer los primeros signos de recaída e identificarlos, ¿sí? Conocerlos, reconocerlos e identificarlos. ¿Para qué? Para poder intervenir ahí inmediata y precozmente, controlando la recaída ni bien está apareciendo, ¿sí? A partir de la elaboración de un propio plan ante la recaída. Más de uno de nosotros va a pensar en recaída sinónimo de hospitalización, ¿sí? O recaída sinónimo de momento extremadamente grave. Lo que queremos señalar hoy es que toda recaída va precedida de algunos signos y síntomas de alerta temprano, ¿sí? Esto quiere decir que no aparece la recaída de un día para el otro. Y todos ustedes van a saber que eso es así, ¿sí? Los signos tempranos, ¿sí? Lo que decimos se está descompensando, ¿sí? Son algo que solemos reconocer, pero no muy bien sistematizadamente a veces. Y hoy lo que vamos a intentar es que se pueda sistematizar, organizar esa información de manera tal de que se nos prenda la lamparita mucho antes de llegar a la recaída en sí misma. Entonces, ya al principio tenemos signos tempranos de recaída, después signos de recaída inminente y posteriormente la recaída en sí misma. Entonces, ¿qué es una recaída? Un cuarto de las personas que sufren psicosis en general tendrán en su vida solo un episodio, pero el resto, el 75% restante, por estadísticas, probablemente tenga otro episodio en su vida, ¿sí? Ese otro episodio sería una recaída. Se da en el momento en que los síntomas psicóticos regresan o empeoran, porque a veces siguen estando, pero atenuados, y ya requieren un cambio en el tratamiento, ¿sí? O requieren una internación en un hospital. Eso sería una recaída propiamente dicha. Hay una definición, entonces, que dice que la recaída es la reaparición de síntomas, ¿sí? Cuando la persona estaba libre de esos síntomas o cuando los padecía en forma atenuada. Y que provocan un cambio en el funcionamiento o lo que decimos, un cambio en la calidad de vida o en la manera en que llevan las actividades cotidianas, provocando un deterioro social. Y esta recurrencia de la sintomatología... Espérame un poquito, María Delia, que alguien... Roberto Arrupe, ¿me estás escuchando? Entonces, reaparecen los síntomas, le cambia la vida a la persona y a su entorno, le cambia la vida cotidiana, la calidad de vida, y eso hace que se necesite un cambio en el manejo de la enfermedad, especialmente en el tratamiento, para que pueda resolver esto en forma eficaz. Pero antes de la recaída,
¿hay algo? Antes de esto, ¿hay algo? Y sí, hay signos y síntomas de recaída inminente, ¿sí? Que pueden diferir un poco de los síntomas de la recaída en sí misma y pueden ser diferentes también a otras recaídas, ¿sí? Y lo más común es que consistan en la aparición de algunas alucinaciones, la creencia de que no se puede confiar en otros, los pensamientos ya se empiezan a desorganizar, el discurso se vuelve irracional, el comportamiento se vuelve algo extraño, puede haber cambios de humor, la salud empieza a deteriorarse, o puede haber, como olvidó a esto, abuso excesivo de alcohol y drogas. Pero antes de los signos de recaída inminente, ¿hay algo? Sí, son los síntomas y signos de alerta temprana, que es donde vamos a hacer foco hoy, ¿sí? Estos signos y síntomas de alerta temprana sugieren que una recaída está por venir, que hay una serie de posibles signos que después vamos a ir detallando, ¿sí? Se han acumulado 40 signos y síntomas de alerta temprana que son frecuentes y comunes en las diversas personas, pero por supuesto pueden ser otros también, que se parecen bastante a los síntomas que provoca un estresazo, un estrés, ¿sí? Pero difieren un poco de estar estresado con que estos son un poco más graves o duran más o impactan más en la vida cotidiana. Y algunos pueden aparecer muy atenuados, muy lentamente, y pueden hacerse notar en semanas o en algunos casos en meses antes de la recaída verdadera o propiamente dicha. Las señales estas de alerta temprana incluyen formas en las que el familiar, digamos, de ustedes está pensando, sintiendo o comportándose. Entonces, ¿dónde vamos a ver los signos y síntomas de alerta temprana? En la forma en que piensa, en la forma en que siente, en la forma en que se comporta, ¿sí? Lo que es jugoso saber es que estos signos y síntomas de alerta temprana, ¿sí? Suelen tener un patrón similar cada vez que la persona se pone mal. En la misma persona suelen repetirse, ¿sí? De la misma manera. De hecho, algunos de ustedes ya deben estar pensando, yo ya sé que cuando pasa tal cosa, se está viniendo la noche, ¿sí? Eso suele pasar, se repite el patrón en forma semejante. Lo que pasa también es que ese patrón no es igual entre personas, ¿sí? Son bastante distintos a lo mejor entre una persona que padece esquizofrenia y otra, pero en la misma persona, sí, en general tienden a repetirse. Estos cambios que son específicos de esta persona, los vamos a llamar hoy firma de recaída, ¿sí? Entonces, nos vamos a preguntar cuál es la firma de recaída de nuestro familiar. Vamos a hacer una visita muy por arriba de estos síntomas y signos tempranos comunes, ¿sí? Y después vamos a profundizar en ellos. Pero podríamos estar hablando de cambios en los patrones de sueño, o que la persona duerme muy poco o duerme mucho, o en los patrones de alimentación, empieza a comer determinados alimentos o deja de comer, ¿sí? O algunos síntomas son bastante específicos, síntomas de ansiedad o de agitación, o el estado de ánimo se vuelve deprimido, o empieza a tener dificultades para concentrarse, o se aísla, o se pone irritable, o se siente desconcertado porque le pasan cosas, tiene experiencias extrañas, o empieza a ponerse desconfiado, ¿sí? Esto no está diciendo que esté en recaída propiamente dicho, pero puede ir dándonos la pauta de que si siguen y no intervenimos sobre ellos, pueda estar desencadenándose una recaída. Daniel, yo no veo a nadie, entonces si vos ves a alguien que quiera hacer una pregunta o que quiera hacer alguna intervención, ¿me avisás? Dale, sí, yo estoy mirando el chat, ninguno escribió y estoy atento, no los veo a todos, así que lo que sí veo a todos es el chat, así que les pido a todos los participantes, somos 62 ahora, que los que quieran hacer alguna consulta o algo la escriban en el chat, así queda guardada y después al final las contestas todas, ¿te parece? Sí, perfecto, pero por si no se escucha, si voy muy rápido, porque yo hablo muy rápido. Yo voy bien. Acá Alberto me pone que también. Ok, bien. Dale. Pero Entonces, sí, discúlpame, usame para tener feedback, eso por supuesto. Dale, gracias. Bueno, ¿qué sentimientos me provoca a mí como familiar pensar en una recaída?
como familiar, como médico, como paciente, como cualquiera, ¿sí? Pensar en una recaída no resulta simpático. La mayoría de las personas que han pasado por un episodio psicótico suelen tener miedo a la recaída y al retorno de las experiencias psicóticas porque no se referencia con un buen momento, ¿sí? Lo mismo pasa con todos los familiares o aquellos que han acompañado a estas personas que padecían un episodio psicótico. Pero aunque algunas personas intentan hacer frente a este miedo, lo hacen intentando olvidar, ¿sí? O desestimar esas experiencias como, bueno, pasado pisado, ¿sí? Teniendo la experiencia de que no vuelva a ocurrir. Pero también nos encontramos con personas que están dispuestas a evitar que regrese, a pesar de su intención de negar la situación, de que existe la posibilidad de recaída. No va a pasar en todo el mundo, ni con todas las personas, pero existe esa posibilidad. Y la mejor manera de abordar esto es diseñando un plan. Entonces vamos a hacernos la pregunta de la verdad de Perogrullo, ¿se pueden de verdad prevenir las recaídas? Y bueno, desafortunadamente tenemos que decir que incluso aunque la persona está haciendo correctamente el tratamiento, la recaída es todavía posible, ¿sí? Porque esta es la forma habitual en la que el trastorno se manifiesta, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no hacer tratamiento y hacer tratamiento sean lo mismo, porque al contrario, no tiene nada que ver. Al hacer tratamiento y en forma correcta, el tratamiento integral, no solo el farmacológico, ayudan a que se disminuya el número de recaídas, ¿sí? A prevenir recaídas. Pero también sucede que aún haciendo correctamente el tratamiento, a veces uno tiene la esperanza de que no vuelvan a suceder y sucede. Lo que sí sabemos es que intentar prevenir recaídas con un plan mejora la recuperación. Cuanto mejor estemos preparados para el advenimiento de una recaída, va a ser mejor la recuperación. Cuanto antes una persona reciba ayuda, mostrando estos signos y síntomas tempranos de recaída, mejor será el resultado del tratamiento. ¿Sí? Y esto, lo repito y lo repetiré 100.000 veces, puede lograrse esto de prevenir la recaída, en realidad interviniendo en los signos y síntomas de alerta temprana, ¿sí? Buscando ayuda lo antes posible y apegándose al plan. Entonces, las recaídas en sí mismas, sabemos, no pueden evitarse por definición completamente, pero cumplir con un plan de tratamiento, por supuesto que sí. Esto implicaría tomar bien los medicamentos según se lo prescribieron, mantener un estilo de vida saludable, saber manejar el estrés, saber obtener apoyo de amigos, familiares y de servicios de salud, tener buena educación acerca de lo que el trastorno significa, y participar de la terapia cuando a uno se lo indique. Todo esto es lo ideal, ¿sí? Esto sería cumplir bien un plan de tratamiento, pero todos sabemos que muchas veces, y eso lo charlaremos en la próxima reunión, ¿sí? Muchas veces esto de cumplir con el plan de tratamiento no siempre es sencillo y hay abandonos recurrentes, ¿sí? De los tratamientos. Entonces, vuelvo a reiterar, reconocer los signos tempranos de recaída ayuda a tomar medidas tempranas para prevenir la recaída, ¿sí? Y estas medidas tempranas seguramente intentarán o tendrán como efecto reducir la gravedad de la recaída en el caso de que suceda. Repito, la mejor manera es hacer planes, saber qué vamos a hacer cuando la persona está experimentando síntomas y signos de advertencia tempranos. Y esto podrá llegar a dar como resultado dos cosas: que o evitemos la internación, o si no es evitable, que esa internación dure muchísimo menos. Este programa que yo les contaba, ¿sí? Consta de 10 pasos para aprender a manejar una recaída. Se los voy a mencionar y los vamos a ir detallando posteriormente. Los primeros pasos evalúan la actitud de la persona frente a la recaída. Como yo les decía, este programa está destinado a personas que padecen esquizofrenia, pero nosotros hicimos una adaptación a los familiares. La actitud que el familiar tiene frente a la recaída. Segundo es identificando la firma de recaída del familiar. Tercero, cómo monitoreo los signos tempranos. Cuarto, conozco los factores desencadenantes de estrés, ¿sí? Que pueden favorecer una recaída. 5,
¿Cuáles son mis herramientas de afrontamiento de esta situación? 6, ¿qué es la automedicación? Ahora vamos a hablar de eso más tarde. 7, involucrando a otras personas. 8, planificando la acción. 9, accionando. 10, evaluando si este plan tiene algún sentido o no. Vamos con el primero, ¿sí? Que es primeros pasos, actitud. Después, en otro momento, sí, yo podría facilitarle las escalas que nos ayudan a medir esto, pero se las presento, ¿sí? Es yo, como familiar, ¿sí? ¿Hasta qué punto temo una recaída de mi familiar o de mi allegado? ¿Sí? Habíamos dicho que padecer un episodio psicótico no es gratuito y nos deja con miedo a padecer uno nuevo, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto yo temo? 2, ¿hasta qué punto suelo catastrofizar sobre las consecuencias de una recaída? Catastrofizar sería pensarlo catastróficamente, ¿sí? La idea es, se me exageran, se me sobredimensionan todos los temores que tengo de qué puede llegar a suceder. Y en tercera instancia vamos a evaluar qué grado de control siento que yo tengo en el caso de que una recaída estuviera por suceder. Algunas personas respecto del temor piensan, ¿sí?, que si existe la posibilidad de una recaída, es algo a lo que yo nunca voy a acostumbrarme, o todos los días me preocupo por la posibilidad de una recaída. Otros piensan que cada tanto, a menudo, se encuentran preocupados por una recaída. Otros raramente se preocupan por una recaída. Esto puede ser bueno o malo, porque habíamos dicho que algunas personas tienden a negar esta situación. Y hay personas que han aprendido a vivir, a convivir con la idea de que la recaída es parte del proceso, ¿sí? Saber dónde estamos según el temor nos va a permitir a nosotros ir evaluando, ¿sí? Ir evaluando dónde iniciamos este proceso. Con respecto a catastrofizar sobre las consecuencias de una recaída, hay gente que piensa que si el familiar comienza a mostrar signos de recaída, terminará sí o sí en un hospital. Otras personas sienten que es un fracaso personal el hecho de que un familiar tenga una recaída. Otros piensan que van a entrar en pánico. Otros piensan que si vuelve a tener una recaída quiere decir que jamás va a volver a estar bien. Otros piensan que no va a perder a toda la familia y a los amigos, su familia en el caso de que esto suceda, y otros sí, que van a perder a toda su familia y los amigos. Y otros piensan que pueden perder el control de sí mismos. Y otra pregunta que hay que hacerse es qué grado de control yo siento que tengo frente a la posibilidad de una recaída. Hay algunas personas que llegan a pensar que no importa lo que haga, si va a recaer igual. Otras personas piensan que cuando notan los signos tempranos pueden evitar la recaída, totalmente distinto a la anterior. Otros dicen, cuando aparecen los signos tempranos los reconozco, pero tiendo a ignorarlos. Otros saben lidiar con ellos, otros sienten que, aunque sepan que están viniendo estos signos tempranos de recaída, entran en pánico igual. Y otras personas sienten que el familiar posiblemente dice disfrutando, pero la verdad que es una palabra incómoda, ¿sí? Está tan sumergido en eso que le está pasando que es muy difícil hacer algo al respecto. Entonces, resumiendo, el primer paso de este programa insiste en que conocer cuál es nuestra actitud frente a la recaída, o sea, cuáles son el estado de nuestros temores, de nuestras catastrofizaciones, o qué grado de control queremos tener sobre la recaída, puede ayudarnos a saber cómo vamos a enfocar el resto del programa. Y entonces es necesario reconocerse en esas actitudes para poder empezar. Les repito nuevamente, este material, van a tener acceso a este material y a material más detallado también, y si en algún momento les interesa podemos seguir profundizando en esto, pero solamente para que tengan una idea de cómo la gente trabaja con las recaídas. Prosigue pensando entonces, existen los signos tempranos de recaída. Yo como familiar, ¿puedo reconocer en mi familiar un patrón claro de signos tempranos? ¿O en realidad reconozco un patrón vago de signos tempranos?
o directamente no reconozco ningún patrón. ¿Bien? Entonces, saber dónde estoy yo parado. Sé algo de los signos tempranos, analicé si esto está sucediendo y de qué manera en mi familia. Bueno, eso es un punto. Y el siguiente es, ¿qué estrategia yo tengo, con cuáles cuento para afrontar eso? Bueno, hay gente que reconoce que frente a la posibilidad de una recaída o frente a la posibilidad de signos tempranos, cuenta con una variedad de estrategias de afrontamiento y sabe intervenir en esa fase. Hay otras personas que dicen que identifican una o dos estrategias de afrontamiento y otros son incapaces de detectar alguna estrategia de afrontamiento. Quería aclarar que cuando se habla de recaída y uno piensa en el último episodio psicótico del familiar, y seguramente se movilizan ansiedades, miedos, incluso aparezca el olvido, ¿sí? O la indefinición o la confusión de cómo fue ese último episodio. Eso es absolutamente normal, ¿sí? Así que si eso les está pasando ahora, respiren hondo, ¿sí? Que vamos a seguir trabajando en ello. El segundo punto, entonces, el primero era evaluar la actitud que yo tengo frente a la posible recaída de un familiar. El segundo punto es identificar lo que habíamos dicho que se llama firma de recaída. Acá yo les muestro, sí, que la palabra recaída está en todas estas, escrita varias veces, pero la letra, la tipografía, el tamaño, sí, es diferente, porque como decíamos, cada uno suele tener un patrón de recaída semejante a sí mismo, pero tal vez no parecido al de los demás. Por eso comparar entre personas a veces no resulta conveniente, es más interesante poder comparar entre diversos episodios psicóticos de la misma persona. Algunos tienen signos tempranos de recaída chiquitos, débiles, fugaces, y otros largos, durante meses, intensos, hasta que llega la recaída verdadera. Sí, hay diversas formas. Este programa propone una forma muy interesante de llevar adelante el reconocimiento de la firma recaída de nuestro familiar. Sí, propone que cada uno de nosotros hagamos cartoncitos, ¿sí? Que pueden tener el tamaño que ustedes tengan ganas, al menos 50 cartoncitos, y escribamos cada una de estas 40 experiencias que vamos a ver después. Las escribimos ahí, ¿sí? Las ponemos sobre una mesa y vamos a partir de ahí poder elegir cuáles sí son las experiencias que nuestro familiar padece, ¿sí? Esto no tenemos por qué hacerlo solos. Si nuestro familiar está dispuesto, la persona que padece esquizofrenia está dispuesta, podría participar tranquilamente para ir reconociéndose, ¿sí? Hay algunas personas que no están en condiciones de poder hacerlo porque saben poco de su trastorno, pero otras que saben un poco más podrían participar tranquilamente y no tiene por qué hacerlo uno solo, sino con el resto de la familia o de los allegados que tengan ganas de participar, así hacen más nutrido este listado de experiencias. Entonces, cada experiencia está en una tarjeta, ¿sí? Y hay unas tarjetas en blanco, donde uno puede ir anotando, ¿sí? Las experiencias que son muy íntimas y que no están detalladas en ese listado. Estas experiencias, ¿sí? Voy a tratar de ser rápida, pero para que vayan pensando qué es lo que les pasa a su familiar antes de la recaída, ¿sí? Y son distintas y variadas. Por ejemplo, nuestro familiar puede estar preocupado por empezar a ser preocupadizo, más preocupadizo de lo habitual, sentirse algo deprimido o con dificultades para concentrarse, o nosotros tenemos dificultades para seguir lo que él está diciendo, o nuestro familiar siente que sus pensamientos no son suyos, o se siente observado, o puede sentirse indefenso, inútil, o confundido, o perplejo, o lo vemos testarudo, terco, negándose a hacer cosas que habitualmente hace sin problemas, o muy exaltado, olvidadizo, o distante, o ser muy explícito sobre asuntos sexuales, o el discurso le sale confuso y lleno de palabras extrañas, o tiene el sueño inquieto o inestable, o se empieza a comportar en forma extraña sin alguna razón, o se siente incapaz de hacer frente a las situaciones cotidianas, lo que antes podía ahora no puede, empieza a tener pocas ganas de comer,
o tiene ganas de jugar bromas, ¿sí? O se siente demasiado aplacado, calmo, retraído, o vemos que habla o sonríe solo, o no se preocupa por la apariencia o por la higiene, ¿sí? Antes se preocupaba y ahora ya empieza a no preocuparse por la higiene, o empieza a mostrarse violento o agresivo, a pensar o a transmitirnos que piensa que podría ser otra persona, o sentirse insatisfecho consigo mismo, o empieza con achaques con molestias, o pierde los estribos fácilmente, o no tiene interés en hacer las cosas, o siente como si se estuvieran riendo hablando de él, o se siente cansado, falta de energía, y los movimientos empiezan a ser más lentos, o agresivo, o irritable, o de mal genio, asustado, ansioso, o con falta de sueño y poca energía, o al revés, muy hablador o extrovertido, o muy confiado en sí mismo, o empieza con gastos, o se siente demasiado seguro de sí mismo, o no tiene en cuenta las autoridades, o tiene nuevas ideas constantemente rondan por su mente, ¿sí? Acuérdense que este es un programa que habla de psicosis en general y no solamente de esquizofrenia, ¿sí? Así que algunos pueden que no apliquen el caso de la esquizofrenia y aplique a otros tipos de psicosis, pero como acá estamos hablando de esquizofrenia, podría ser, es aplicable perfectamente. Entonces, resumiendo, una firma típica de recaída podría incluir, esto es solo un ejemplo, que si la persona se siente callada y retraída, que no tenga interés, que haya tenido un sueño inquieto, sin ganas de comer, irritable o de mal genio, ansioso y tenso, preocupado por las cosas y con dificultad de concentrarse. Bien, eso podría ser una firma típica de recaída. Nosotros tendríamos que ir buscando nuestra firma típica de recaída. Después, una vez seleccionadas esas cartas, ¿sí? Y habiendo hecho el detalle de cuáles sí pertenecen a las semanas o meses previos a la recaída en sí misma, lo que nos piden es que hagamos un ejercicio de la línea del tiempo, ¿sí? Que coloquemos esas tarjetas en un orden, ¿sí? Desde los primeros cambios hasta los últimos cambios, antes de ingresar al hospital, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces es más fácil pensar al revés, desde el día que ingresó al hospital hacia atrás, ¿sí? Uno puede hacer ese recuento. No siempre es fácil empezar 2 meses antes de ingresar al hospital. A veces nos es más fácil pensarlo desde el día que ingresó, días hacia atrás, semanas hacia atrás. Y después, como ejercicio, nos piden que numeremos hojas, pongamos semana 1, 2, 3, 4, y que ahí coloquemos las tarjetas para ir sabiendo, ¿sí? Cuáles aparecieron primero, cuáles se siguieron y cuáles fueron los signos inminentes de recaída. Bien. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? De una línea de tiempo, ¿cómo podría ser? Y por ejemplo, a mediados de junio falleció el tío Esteban y empezó a dormir, mi hijo, por ejemplo, empezó a dormir inquieto, a cambiar las horas, ¿sí? A dormir más de día que de noche, a vivir de noche, ¿sí? Empezó a perder los estribos fácilmente, se sacaba con facilidad, tenía dificultades para concentrarse. Después ya, a principios de julio, coincidente con que empezó a tener problemas en el trabajo, vemos que sus movimientos empezaron a ser lentos y que empezaba a estar preocupadizo por 2 o 3 temas que son siempre los mismos, y a sentirse un poco confundido y a veces perplejo. Ya a finales de julio perdió el trabajo y empezó a sentir como si sus pensamientos estuvieran siendo controlados, o a sentirse así oposicionista y a negarse a solicitudes comunes y a estar más preocupado. Y a principios de agosto, justo coincide con que rompe con la novia, se empieza a sentir confundido y perplejo y aparecen ya las alucinaciones auditivas, que fue el último cambio hasta su internación. Este podría ser un ejemplo, ¿sí? De lo que es una línea de tiempo. Podrían escribirse una planilla como esta: los primeros signos de mi familiar y allegados son, ¿sí? Estos tienden a comenzar tantos días antes de la recaída, tantas semanas antes de la recaída. Daniel. Estoy acá.
¿Todos sobreviven a semejante bataola de información? Sí, creo que sí, pero por ahí, no sé cuánto falta, por ahí hacemos un break ahora, ¿te parece? ¿Cómo De- vas? Después del paso 3, Dale, porque es mucho, mucho. sí, son los 10 pasos tenemos que ver. Nada, podemos cortar donde ustedes digan, pero bueno. El Dale. paso 3 entonces es monitorear signos tempranos. Lo que hacemos acá es hacer un listado entonces de cuáles son los posibles signos tempranos de nuestro familiar y nosotros como familiares, cada una semana aproximadamente, ¿sí? Ir chequeándolos. Mi familiar esta semana estuvo de X, B, C, ¿sí? De tal manera, ¿sí? Ir chequeándolos nosotros, haciendo un repasito. Los tenemos a mano, decimos, ¿pasó todo esto? No, nada de todo esto pasó, sigo adelante, ¿ok? Hay otras maneras que esto nos plantean, hay escalas, hay puntajes, es realmente re interesante, pero yo quería contarles que esta es la manera en que podemos adaptarlo. Nosotros hacemos el reconocimiento de signos tempranos y cada tanto, por ejemplo, podría ser cada una semana, los voy monitoreando. Y sobre todo cuando me empieza a sonar la alarma o algún familiar me empieza a decir que algo de esto empieza a pasar, agarro el listado y empiezo a chequear. Ahí pasamos al 3, ya estaríamos pasando al 4, Daniel. ¿Querés que cortemos acá? Sí, me parece que sí, ¿eh? Hagamos un break cortito, aunque no les vamos a dar permiso para que se vaya. Sí, alguno que se quiere ir a... Vale. Bueno, hasta acá entonces habíamos hablado de reconocer la actitud que uno tiene, ¿sí? Frente a la posibilidad de una recaída, que es muy necesario reconocer cuál es la firma de recaída de nuestro familiar, que periódicamente tenemos que monitorear estos signos tempranos, y ahora vamos a pasar a la idea de conocer los factores desencadenantes del estrés que pueden estar influyendo en la recaída, ¿sí? A ver, las situaciones estresantes no son estresantes de igual manera para todo el mundo, digamos, ¿sí? Entonces, lo que a uno le resulta generador de una descompensación o de una recaída, a otro no. Entonces tampoco acá podemos generalizar completamente, pero sí podemos identificar peculiaridades en cada uno de nuestros familiares. Eventos o situaciones específicas como mudanzas, situaciones de exámenes, tener un bebé o que haya un bebé en la familia, un fallecimiento, un despido, un divorcio, ¿sí? O una enfermedad, ya sea propia del familiar, puede resultar como gatillo de estrés, ¿sí? Entonces, para poder ir reformulando esto en la situación personal y particular de cada uno, vamos a hacernos esta pregunta. Mirando hacia atrás en la última recaída, ¿puede pensar en algún evento o situación en particular que pueda haber desencadenado la psicosis? Y acá, en una planilla como esta, por ejemplo, ¿sí? Que insisto, para aquel que tenga ganas, podemos armar todas las planillas y compartirlas, ¿sí? Vamos a escribir los posibles factores desencadenantes del estrés son tales. Y después, bueno, esto quedó al revés. ¿Qué puedo hacer entonces con estas situaciones de activación del estrés? Bueno, no siempre es posible evitar los desencadenantes o sobreproteger a la persona para que no se estrese demasiado, restringiendo la vida innecesariamente. Muchas veces vamos a tener que convivir con ciertos estresores, ¿sí? Que o vienen de la afuera y no podemos hacer mucho, o a veces se suceden porque nos abrimos al mundo, ¿sí? Si nos encerrásemos completamente en una cajita de cristal, ¿sí? Posiblemente estuviéramos más protegidos del estrés, pero muy limitados en las posibilidades de vida. Entonces, más que evitar las situaciones estresantes o desencadenantes, posiblemente podamos anticiparnos planificando la acción frente a ellas, ¿sí? Entonces, podríamos encontrar ciertas estrategias que nos permitan suavizar el impacto o manejar el estrés que una situación difícil pueda llegar a agravar, a provocar. Entonces, estaríamos necesitando escribir para hacer frente a situaciones de activación de estresadores, ¿sí? Lo planeo hacer de esta manera, ¿sí? Y ahí me fijo cuáles son las estrategias que yo ya conozco que me hacen bien a mí como familiar y que compartidas con mi familiar que padece esquizofrenia pueden resultar útiles, ¿sí? Por ejemplo, y vamos a dar ejemplos porque esto
va a ser una reunión aparte, esto va a ser un capítulo aparte, de cada uno de estos pasos se desprende una otra posible reunión, si les resulta interesante, pero estrategias pueden ser compartir o empezar a aprender a compartir los sentimientos angustiantes con otras personas en quienes uno confía, ¿sí? O tomarse tiempo para relajarse, pero todas estas cosas que se dicen muy fácil son difíciles de aplicar a la situación personal. Cada una de ellas son un tema en particular. O descansar de las demandas, ¿sí? Y todo el mundo acá se va a preguntar, ¿y cómo voy a descansar de las demandas? Bueno, hay estrategias para empezar a descansar de las demandas o para resolver problemas o estrategias para resolver problemas, ¿sí? Hay formas que nos ayudan a resolver problemas. Y lo que estaría bueno entonces es enumerar cuáles son las estrategias con las que yo sí cuento. ¿Bien? Vamos acá entonces a identificar las herramientas de afrontamiento. Esto sería el paso 5. Una vez que yo identifiqué los signos tempranos de recaída, que ya sé cuál es la firma de recaída, ¿sí? Voy a tener que empezar a tener un plan claro sobre qué hacer con estos signos, ¿sí? Y reconocer todo aquello que yo ya sé que hago bien y que funciona bien, y poder registrarlo, y por el otro lado saber que hay algunas otras cosas que me gustaría aprender a poder hacer. Estas habilidades de las herramientas para afrontar signos tempranos son muy parecidas a las herramientas para afrontar el estrés, ¿sí? Vamos desde las sencillas, yo estoy frente a una situación muy difícil y puedo cortar con estos pensamientos que estoy teniendo, relajarme y darme un baño, ¿sí? O llamar a alguien para hablar con él de este tema, o planificar una buena noche de sueño, sabiendo que el sueño es muy importante para eso, o distraerme, ¿sí? De mis propios pensamientos. Hasta ahí, todas cosas que parecen sencillas, pero son realmente muy difíciles de llevar adelante. Entonces me fijo, ¿yo qué hago cuando tengo un problema grande? ¿Sí? Bueno, detallo. ¿Cuáles son las cosas que yo hago usualmente? ¿Y qué hago para que mi familiar, cuando está recayendo, ¿sí? Empiece a hacer lo mismo que yo estoy haciendo cuando tengo estrés? ¿Sí? ¿Cómo colaboro con él? Bueno, si no se le ocurre nada de qué hacer, ¿sí? Estaría bueno saber que otras personas, ¿sí? Manejan estrategias de relajación, o manejan estrategias de distracción, o saben cómo buscar apoyo, ¿sí? Que no es lo mismo que hablar con alguien. Muchas veces buscar apoyo requiere que uno conozca su red social, que conozca qué le puede brindar su red social y quién puede apoyarlo en qué sentido, porque a veces pueden apoyarnos emocionalmente, a veces prácticamente, hay distintas maneras de buscar apoyo. O modificar el nivel de actividad que tengo, ¿sí? Hacia mi familiar, por ejemplo, ¿sí? Empiezo a detectar que hay signos de recaída y estar muy exigido, porque, por ejemplo, está yendo 3 veces a una actividad que queda muy lejos, 2 veces a otra actividad que queda muy lejos, y después lo obligo a que vaya a cenas para estar con gente. Si está muy estresado en ese momento, porque hay muchas actividades, a lo mejor podría disminuir o moderar ese nivel de actividad. Por otro lado, si está muy demandado, muy exigido, puedo hacer que disminuyan esas demandas y esas exigencias. Después hay algunas personas, ¿sí? Que saben autotranquilizarse, ¿sí? Y a lo mejor nuestro familiar podría empezar a conocer cómo hacer para autotranquilizarse. Esto, insisto, son cosas que no todo el mundo sabe hacer, pero que se las muestro para que sepan que son estrategias en las que hay que ir trabajando, ya sea en el espacio de terapia personal o donde cada uno pueda, ¿sí? Para poder ayudar a nuestra familia y ayudarnos a nosotros. ¿Sí? Sabemos que cumplir con rutinas de alimentación, ejercicio, hidratación, sueño, pueden ser útiles, ¿sí? Para disminuir el estrés de esta situación. Y también, a lo mejor, si estoy por tomar una decisión muy importante, a lo mejor el momento en el que mi familiar se encuentre con signos de alerta temprano, no es momento a lo mejor de tomar decisiones importantes, ¿sí? O mudarse, a lo mejor hay que postergar esa mudanza, o cambiar de trabajo, o lo que fuese. Y también cómo buscar ayuda de otros. Repito entonces, algunas estrategias de las que mencioné pueden resultar novedosas, otras una pavada,
pero lo importante es que todas esas necesitan un poco de práctica y que a veces se queda uno en la teoría, es decir, hay que tranquilizarse, hay que distraerse. Bueno, hay estrategias de distracción, hay estrategias de tranquilización, hay estrategias de relajación, ¿bien? Que nos permitiría a nosotros salir de esta obligatoriedad de relajarse para no sentirnos incómodos con que no podemos hacerlo y poder empezar a hacerlo de alguna manera más eficaz, ¿sí? Y también saber que lo que les es útil para uno a veces no es útil para otros, ¿sí? Hay que determinar, ir probando qué estrategias son más útiles para mí o para mi familiar y qué otras no. Lo que sí sabemos es que si uno empieza a reconocer qué estrategias tiene o busca algunas otras estrategias, cuanto antes las implemente, mejor van a funcionar. Y van a proveerle a uno una sensación de control mayor sobre la recaída, y por lo tanto, cuando uno más seguro se siente, ¿sí?, probablemente las cosas salgan mejor. Entonces, si yo noto signos tempranos en mi familiar, intentaré, y por lo menos propónganse 3 estrategias para ayudarse a uno mismo, ¿sí?, a estar más controlado y menos temeroso, pero para ayudar también a nuestro familiar en ese momento. Después vamos a dar algunos ejemplos que ahora están salteados, no sé bien por qué. Sexto paso, y este también es polémico como el que charlaban recién de las instrucciones, ¿sí?, como el tema de la automedicación, ¿sí? ¿Qué querrá decirnos con esto? Bueno, muchas veces, y sobre todo en momentos donde no estamos en plena recaída, es bueno sentarse con el profesional psiquiatra, por ejemplo, y con otros profesionales de salud mental, para acordar, ¿sí?, qué vamos a hacer en el caso de que haya una emergencia, ¿sí? ¿Existe una chance de que hagamos una modificación de los medicamentos o de las dosis, ¿sí?, algún ajuste que podamos hacer y que podamos acordar para cuando aparecen los signos tempranos de recaída? Bueno, no todos los médicos están dispuestos a hacer eso, pero es interesante poder proponerlo. Si yo ya sé detectar los signos tempranos de recaída de mi familiar y mi familiar también los reconoce, ¿podemos nosotros hacer un acuerdo de qué hacer? ¿Sí? Porque a veces las visitas a los médicos, ¿sí?, se demoran, o el turno es a 1 mes o a 2 meses, y a lo mejor podríamos estar evitando, ¿sí? Primero, tomar una decisión. Muchas veces ustedes me dirán, pero bueno, yo ya sé qué tengo que hacer, a mí nadie me autorizó, pero yo ya sé qué tengo que hacer, ¿sí? Algunos dirán eso. Otros dirán, si el médico no me dice nada, no voy a hacer nada, entonces espero, ¿bien? Y a veces la espera es muy larga, por lo tanto, es bueno que en una de las visitas, en los momentos en los que la cosa está más tranquila, podamos plantear estos temas, ¿sí? Entonces, muchas veces, mucha gente aprende a aumentar la dosis cuando su familiar experimenta, ¿sí?, signos de psicosis tempranos, ¿sí?, y sabe cuándo y en qué momento y de qué manera esa dosis puede regresar a la dosis habitual. Bien, esto puede planearse junto con el médico. Entonces, digo, no siempre es sencillo, y mucho menos a veces darle estas instrucciones específicamente al paciente, porque para eso se necesita que haya mucha educación de la persona que padece esquizofrenia, que sepa muy bien, digamos, qué es lo que le está pasando, y no siempre nos encontramos con esta situación. Pero a lo mejor los familiares están en condiciones de poder llevarlo adelante. A veces las únicas modificaciones que hay que hacer es, bueno, empezó a dormir mal, empezó a comer mal y empezó a agitarse un poco. A lo mejor las modificaciones son de algunos medicamentos que apoyen a esa situación, ¿bien? O algunos recursos que no sean farmacológicos para eso, pero ahora estamos en el proceso de automedicación, ¿sí? Cuanto antes se haga esta intervención, más eficaz va a ser. Entonces, por eso digo que esperar simplemente sin haber acordado esto a veces es empeorar el pronóstico. Si no se actúa rápido, entonces, esto puede llevar a una recaída. Y nos puede resultar a nosotros una válvula de seguridad esto, ¿sí?, en los momentos en los que no estemos en casa o estemos de vacaciones o pase otra cosa, ¿sí? O mismo en los momentos en los que no tengamos acceso
a los profesionales, por ejemplo, fines de semana largos o lo que fuese, ¿sí? Son válvulas de escape para situaciones difíciles. Como decía, ¿sí? Tiene que haber mucha confianza entre en este triunvirato, ¿sí? La familia, los profesionales de salud y el paciente, de que eso que se está haciendo tiene un sentido. Es muy bueno poder charlarlo así, ¿sí? Y saber que nadie abusará, todos lo harán de manera responsable, ¿sí? Del uso farmacológico. Por supuesto que a veces lo puede hacer el propio paciente, insisto, y otras veces no. ¿Para qué serviría una planilla? Por ejemplo, diría, la medicación actual de mi familiar es, y ponemos el nombre de los fármacos y la dosis de cada uno, con qué frecuencia se toman estos fármacos, ¿sí? Y la estrategia de automedicación acordada con el profesional es, por ejemplo, aumentar la risperidona a 0,5 miligramos, ¿sí? A la noche, ¿bien? ¿Cuánto tiempo voy a hacer esto? ¿Durante cuánto tiempo? Y bueno, hasta que desaparezcan tales y cuáles síntomas, por ejemplo, ¿durante cuánto tiempo? ¿Sí? Teniendo, por supuesto, los datos del médico ahí o del profesional que podamos contactar. Y acá estaba lo de las instrucciones, ¿sí? Podríamos arreglar con el paciente, ¿sí? Que pueda escribir. ¿Qué ayuda me gusta? En el caso de que alguien detecte signos tempranos, ¿sí? ¿Qué ayuda me gustaría que recibir? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De parte de quién? Entonces, muchas veces nosotros tenemos planes, pero no los compartimos con el interesado y a veces el interesado nos rechaza estas opciones. Por eso es algo que uno puede pensar primero y después sentarse a charlar con sus familiares, ¿sí? Y qué pasa si hay una emergencia, cuál es la institución a la que yo nunca querría ir, ¿sí? Pero a esta sí, o sea, no podrían ser todos no, como Pedro dice, ¿sí? Que cuando los planes de una persona que padece esquizofrenia conspiran contra su propia salud, nos tenemos que empezar a cuestionar. Y después, acá el nombre y el teléfono propio del psiquiatra, cuál es el contacto, en el caso de que el psiquiatra esté de viaje, con quién me contacto, ¿sí? ¿Con quién puedo yo contar? Bien. Pasando al paso 7, hablamos de involucrar a otros, ¿sí? Y nosotros como familiares involucrando a otros y la persona que padece esquizofrenia involucrando a otros, ¿sí? Involucrar a otros implica conocer qué es lo que esos otros pueden ofrecer. Una vez en La Plata tuvimos una reunión acerca de redes sociales, ¿sí? Y apoyo social. Muchas veces uno cree o que su red social es muy chiquita y no puede hacer nada, o que es muy grande pero no le puede pedir nada, o no la conocen demasiado, ¿sí? Entonces, muchas veces es bueno hacer un listado, y esto también pertenece a otra reunión, ¿sí? De quiénes son los que están cerca y qué podrían brindarme. Porque algunos a lo mejor solo podrían llevarme al hospital y traerme, y hasta ahí pueden colaborar. Otros pueden colaborar con la comida, otros pueden... Bueno, lo que importa es conocer quiénes son, con quiénes puede contar, y por poquita ayuda que puedan, saber que se puede contar con ellos. Entonces, las preguntas que podríamos pensar son, ¿cómo pueden ayudar mis familiares y mis amigos? Eso en el caso de que el paciente se lo preguntara, o qué quiero que mi profesional de salud haga, ¿sí? O nosotros como familiares es cómo podemos ayudar nosotros y cómo pueden ayudar el resto de la red y que mi familiar a qué está dispuesto que el médico haga. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Cuando detectemos que nuestro familiar muestra signos tempranos de recaída, vamos. Dice, por ejemplo, voy a monitorear los signos tempranos usando esta escala. Yo hablo, sí, este es mi caso, ¿sí? Yo me voy a encargar de eso. Vamos a aumentar la frecuencia de contacto telefónico con mi familiar. Eso se va a encargar el padre, ¿sí? de esta persona, y se va a encargar el hermano. Vamos a hacer un aumento o refuerzo de la medicación. Esto es según lo que acordamos, ¿sí? Con el doctor Pérez respecto de la automedicación a partir de signos tempranos. Vamos a sacar una cita ambulatoria urgente con el médico. Yo ya sé que ya le avisé a la secretaria que cuando nosotros llamamos es porque esto es muy grave, ¿sí? A la secretaria del hospital y que nos dé un turno lo antes posible. Bien, ahí ya
establecimos red con la secretaria, por ejemplo. De eso me voy a encargar yo. Después, por ejemplo, voy a pedirle a Carla que se quede en la casa de Pedro más horas por semana, ¿sí? Carla es la persona que a veces le da una mano con la limpieza, ¿sí? Vamos a animarlo a que se mantenga activo. Por ejemplo, Lucas el hermano, va a ayudar a Pedro a caminar los lunes y los miércoles. El padre le va a llevar comida de lunes a viernes. Su otro hermano, sí, va a tomar distancia, porque el delirio, sí, ya lo involucra. Yo lo voy a invitar a escuchar música los martes y jueves, sí, queda pendiente el miércoles, tendría que ver qué vamos a hacer los miércoles, ¿sí? Y, por ejemplo, salir y compartir con otros, eso lo podemos hacer todos. Bien, así más o menos tendría que detallarse el plan frente a los signos tempranos de recaída. Por ejemplo, mi familiar empieza con trastornos del sueño, a comportarse algo extraño, ¿sí? A comer a deshora, ¿sí? Lo primero que voy a hacer entonces es armar un plan y este va a ser mi plan. Vamos con el plan de acción entonces. Yo ya sé reconocer la firma de recaída de mi familiar, ya sé identificar con qué estrategias cuento de afrontamiento, y ahora necesito integrar todo esto en un plan de acción. Este plan de acción va a incluir acciones que nosotros como familiares y el resto de familia tengamos, ¿sí? Acciones que los médicos y otros profesionales de salud van a tomar y la que nuestros amigos pueden llegar a tomar. Es muy importante que en el plan de acción no estén solo mis acciones, sino que estén todas las personas que vayan a colaborar involucrados y que cada uno tenga una copia para que sepan qué va a hacer quién. ¿Qué vamos a registrar en este plan de acción? ¿Cuál es la firma de recaída? ¿Cuáles son los estresores desencadenantes y los momentos más vulnerables? ¿Qué estrategias sí tengo para abordar la situación cuando detecto signos tempranos de recaída? ¿Cuál es la estrategia de automedicación? ¿A quién voy a contactar para obtener ayuda, cómo y cuándo? ¿Y qué apoyo brindarán otros? Eso sería un verdadero plan de acción frente a los signos tempranos de recaída para prevenir la recaída en sí mismo. Este plan muchas veces cuando la gente se siente a realizarlo, sí termina escribiendo más una situación ideal que una posible, ¿sí? A veces no es simple el plan, y la intención es que este plan sea simple, que uno lo conozca muy bien, ¿sí? Que lo pueda hacer propio, y que ayude a los demás a que lo conozcan muy bien para hacerlo propio, que no lo trabaje uno solo, sino varios y en conjunto, ¿sí? Y que, insisto, lo conozcan muy bien, ¿sí? Que lo ensayen periódicamente, que se lo practiquen, que se lo apropien, ¿sí? Es una hojita que va a decir, o 2 o 3 hojitas, que va a decir qué es lo que tenemos que hacer cuando nos está viniendo la noche. Accionando. Entonces, este plan de acción es un medio para asumir una mayor responsabilidad y control sobre las recaídas, ¿sí? Usando las habilidades que yo ya tengo, más las que voy a ir aprendiendo, ¿sí? En el caso de que yo ya sepa observar signos tempranos de recaída. Esto posiblemente me lleve a que la persona esté menos veces en el hospital, a que tenga mejores relaciones con otros, a que tenga mejor calidad de vida, ¿sí? A que nos centremos especialmente más en la salud que en la enfermedad y que la persona empiece a ganar confianza. Ahora, para que un plan sea útil, igual que para que una medicación sea útil, hay que usarla, ¿sí? A veces escucho, ¿es buena la olanzapina? Bueno, puede ser muy buena si se la toma, si no, no tiene nada de bondadosa. Lo mismo pasa con un plan, yo puedo armar un plan, pero si no lo uso, ¿sí? No tiene mucho sentido. Sepamos que para la mayor parte de las personas, ¿sí? Estos síntomas duran aproximadamente 2 semanas. Si yo no intervengo en esas 2 semanas, se viene la recaída. Digo para la mayoría de las personas, otras personas no funciona así. Y también saber que ningún plan es totalmente infalible, existe la posibilidad, aún habiéndose apegado al plan, de que la recaída suceda, ¿sí? Pero vamos a pasar después a que todos los errores que hayamos cometido con este plan vayan a ser revisados posteriormente. Entonces, vamos a utilizar la experiencia de cada situación para refinar el plan, ¿sí? Para
utilizar el conocimiento que nos dio esa experiencia y mejorar la próxima experiencia posible, ¿sí? Entonces, lo que habría que hacer es tomar todo esto en cuenta y tomar acción. Por último, la evaluación, tanto del plan que ha diseñado como del programa, es si después de que yo hago esto, ¿sí? Después de que hice el plan de acción, y mucho más si lo pude poner en práctica, yo he mejorado mi actitud frente a la recaída, si tengo menos miedo, o catastrofizo menos, o tengo mayor control, o tengo más claro cuál es nuestro plan de acción en función de la firma de recaída del familiar. Hasta aquí hemos llegado. Seguramente tendrán algunos comentarios o preguntas, así que estamos para ello.